Muy buenas chicos, bienvenidos de nuevo a Desarrollo Útil. Mi nombre es José y hoy vamos a ver cómo crear, insertar y modificar elementos del DOM. Normalmente cuando empezamos a aprender y a programar en front, en HTML, CSS y JavaScript, empezamos creando nuestras primeras páginas web de forma estática. Es decir, creamos nuestro aspecto visual con HTML y CSS y nuestra pequeña lógica con JavaScript. Hoy vamos a ver una serie de funciones que nos habilita el DOM y que nos van a permitir modificar esos elementos, tanto crearlos como insertarlos y demás, y dar un poco de dinamismo a esas webs que a priori eran estáticas. Es decir, vamos a poder cambiar nuestro HTML desde JavaScript y vamos a aportarle dinamismo para si queremos mostrar datos que puedan cambiar, consultar APIs o lo que toque. Entonces, vamos a verlo, chicos. Bien, para ver esta práctica y ver cómo podemos empezar a crear elementos, que es lo primero que vamos a ver, vamos a partir del esqueleto del ejercicio del vídeo 1, ¿vale? Va a ser el mismo. Si aún no lo habéis visto, pues os dejaré una card por aquí, ¿vale? Por aquí arriba para que le echéis un vistazo. Y nada, este ejercicio, pues bueno, tenía un documento HTML muy sencillito, ¿vale? Un header, un nav, un main y un footer. Un archivo CSS con 4 reglas y se ve algo tal que así. Vais a unir, ¿vale? Voy a ver aquí la consola, que es con la que vamos a operar. La ponemos aquí a la izquierda para que se vea mejor. Y ponemos la consola. Quitarle un poquito de zoom a esto le puedo dar zoom para que podamos ver un poco más contenido. Bien, perfecto. Lo primero que vamos a ver es cómo crear elementos, ¿vale? Cómo crear elementos que representen etiquetas HTML. Es decir, imaginemos que nosotros tenemos aquí una sección, ¿no? Que tenemos con un artículo y decimos, pues queremos crear otra sección, otro artículo. Bien, eso lo vamos a poder hacer con el método createElement. ¿Y quién tiene ese método? Pues lo tiene el document. Es decir, si recordáis del vídeo anterior, teníamos tres tipos de objetos, ¿no? Teníamos el objeto node, ¿vale? Que digamos, un nodo puede ser un documento o un elemento. Luego teníamos el documento, por otro lado, que es el objeto document. Y los elementos, que son los que podemos crear o los que podemos obtener con selectores. Con selectores obtenemos elementos que ya están en el DOM y con estos métodos que veremos ahora los vamos a crear. Entonces, estos métodos de creación todos parten del document. Y el primero que vamos a ver es este, createElement. Este es un método que admite dos parámetros. El primero de ellos es el nombre de la tag, ¿vale? La tag que queremos crear, pues article o un h2 o una section o lo que sea. En este caso, si lo que queremos crear es, por ejemplo, un título, ¿vale? Vamos a poner un h2, por poner un ejemplo, pues ponemos aquí h2. Y el segundo parámetro es un parámetro de opciones, ¿vale? Que es un objeto con una única propiedad que en la mayoría de casos no se usa. Dejaré abajo, no obstante, la documentación para que le echéis un vistazo, pero es un caso bastante raro. Entonces, habitualmente vais a utilizar solo un parámetro y va a ser el nombre de la tag. El segundo parámetro, como digo, es opcional. Y yo aquí puedo definir, por ejemplo, título 2, vamos a llamarlo. Puedo decirle, vale, pues voy a crear un elemento, ¿vale? Que lo voy a meter en título 2 y va a ser un elemento h2, ¿vale? Vamos a hacer esto, vamos a guardar, nos vamos al navegador y voy a poner aquí título 2. Bien, es una etiqueta vacía, ¿vale? Porque obviamente no he definido nada más, a la que le he puesto un h2. ¿Qué más tipos de elementos tenemos en nuestro HTML, ¿no? Y por referencia en nuestro DOM. Aparte de etiquetas, con sus propiedades, que luego veremos cómo podemos añadirlas, tenemos texto. Es decir, nuestro HTML, aparte de etiquetas, tiene texto aquí, ¿no? Metido, lo que se ve en blanco. ¿Cómo podemos crear un tipo de elemento que represente el texto? Pues bien, eso lo podemos hacer con const. Texto, por ejemplo, título 2, igual a document y el método createTextNode, ¿vale? Y recibe un parámetro que es el texto que queremos crear. Nuevo título creado para el vídeo, por ejemplo. Y con esto ya tendríamos un texto, ¿vale? Entonces, si nos vamos al navegador y pongo texto título 2, lo que tenemos es un string, ¿no? Lo que parece es un string, que en realidad es un nodo, pero bueno, podemos crearlo así. Y por último, tenemos un método para crear comentarios. Es decir, nosotros en HTML podemos definir comentarios, ¿vale? Con esta sintaxis, y aquí dentro podemos escribir cualquier cosa que no se va a pintar en el documento, ¿vale? Esto nunca se va a reflejar en nuestro documento porque es un comentario de texto, ¿no? Cualquier cosa, code injected, ¿ves? Esto nos lo mete Visual Studio Code. Y hay formas, digamos, de crear comentarios desde JavaScript, ¿vale? Comentarios para el DOM. No se usa nunca porque normalmente los comentarios pues los pones tú en el código fuente, vamos, en el HTML. No lo sueles insertar de forma dinámica ni crear mucho menos, pero bueno,
que sepáis que existen. Si yo pongo aquí comentario, puedo decir document.create comment, ¿vale? Y puedo crear, bueno, comentario random, ¿vale? Lo vamos a llamar, por ejemplo. Y si me vengo aquí a la consola y escribo comentario, ¿de acuerdo? Me saldrá algo de este estilo, ¿no? Ya directamente con las marcas de los comentarios, en plan la llavecita, lo que tienes que poner, la sintaxis de comentarios en HTML. Y estos son un poco los tres, digamos, métodos para crear elementos o nodos que podamos luego insertar en nuestro DOM, ¿vale? Normalmente, como digo, vamos a utilizar casi siempre estos dos y este dudo mucho que lo utilicemos, pero bueno, que sepáis que lo tenéis aquí. A veces no nos va a interesar crear elementos desde cero porque es demasiado tedioso o ya tenemos un elemento, ¿no?, en nuestro DOM o en nuestro HTML, a fin de cuentas reflejado aquí, que decimos, pues oye, me interesaría copiar este elemento, artículo y todos sus hijos y cambiar simplemente el título y el texto, en lugar de tener que crear elemento a elemento un artículo, un H3, un P, los elementos de texto, pues es tedioso. Y decimos, oye, pues prefiero copiarme uno y modificarlo, ¿no? Porque, o quiero copiarme un título, quiero copiarme algo. Bueno, pues tenemos un método para copiar elementos, ¿de acuerdo? Y es el método cloneNode, ¿vale? Y por ejemplo nosotros lo que hacemos es crearnos aquí más que crearnos, vamos a seleccionar un elemento existente, ¿vale? Con los selectores. Vamos a decir aquí const artículo, ¿de acuerdo? Y vamos a decirle, vale, solo tenemos un artículo, ¿vale? Entonces por tag podríamos seleccionarlo, ¿vale? Porque no hay ninguna tag más que coincida con artículo. Pues podríamos decir document.getElements by tag name, o bien hacerlo también con query selector, ¿vale? Lo que prefiramos. De hecho, en este caso vamos a hacerlo con query selector para que nos devuelva en vez de una lista, directamente un elemento. Y vamos a ponerle aquí article, ¿vale? Filtro article va a decir, oye, en la tag article. Guardamos aquí. Y si vamos al navegador, ¿vale?, y escribimos artículo, vemos que tenemos el elemento, ¿no?, que se refleja en pantalla, artículo. Y yo tengo el método ahora cloneNode, que es un poco diferente de los createElement, ya que el cloneNode está sobre la clase Node, entonces lo puedo aplicar sobre elementos. Además de sobre el documento, los elementos también lo tienen. Los de crear solo lo tiene el documento, ¿vale? Yo no puedo crear un elemento yo no puedo hacer artículo.createElement, no existe el método, ¿vale? Este método y estos métodos solo existen sobre el documento, pero el de clonar sí que existe sobre todos los nodos. Bien, pues yo puedo aplicar el método cloneNode, ¿vale? Y lo que estaré haciendo es hacer una copia, ¿de acuerdo?, en memoria del elemento de arriba. Si os habéis fijado, cuando hemos creado elementos, los hemos creado, pero no los hemos introducido en el DOM. Los hemos creado en memoria, en JavaScript, ¿vale? Aún no los hemos metido en ningún llado, porque también tendremos que ver cómo insertarlos, ¿no? Eso vendrá después. De momento estamos creando. Entonces yo he clonado el nodo, pero si os fijáis, el nodo original, cuando yo he puesto artículo, tiene hijos, ¿no? Tiene un H3 y un P. Y el nodo que hemos clonado no los tiene. ¿Por qué? Porque cloneNode admite un parámetro, ¿vale?, que se llama div, un parámetro booleano, que puede ser true o false, false por defecto si no le indicas nada, como ha pasado aquí. Y si yo repito el método, pero pongo true, lo que le estoy indicando es que quiero que me copie en profundidad el nodo, es decir, que me copie el nodo y todos los hijos y hijos de hijos que contenga dentro. De esta forma yo tendré un artículo exactamente igual que el de arriba. Es decir, yo podría decir const artículo 2 es igual a artículo.cloneNode de true, bueno, pasándole true. Y tendría artículo por un lado y artículo 2. Y sería una copia. Es una copia como tal. De hecho, si yo hiciera artículo es igual a artículo 2, me va a dar false, porque son objetos diferentes. Si fueran iguales, pues si fuera la misma referencia al mismo objeto, me devolvería true. Con lo cual ya tengo una copia del artículo original y puedo modificar este artículo como una copia sin afectar al artículo normal, al artículo, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Hasta aquí hemos visto cómo podemos crear elementos desde cero y clonar elementos que ya estén en nuestro DOM. Pero esos elementos que creamos o que clonamos aún no están visualmente en nuestro HTML ni insertados, digamos, en nuestro DOM. Existen en memoria. Hemos creado algo, pero aún no lo hemos insertado como tal. No es visual ni nada. Entonces, ¿cómo podemos identificar esto? Bien, si yo repito lo que he hecho hace un momento de artículo 2 es igual a artículo.cloneNode true, y nos vamos a nuestro navegador, tenemos una propiedad que nos indica si un elemento, ¿vale?, perteneciente al DOM, en este caso artículo,
está en nuestra web, ¿vale? Porque a lo mejor por CSS no es visual, ¿vale? O está oculto o no. Y esa propiedad es isConnected. Esta propiedad lo que nos indica, isConnected, a través de un booleano, si nos da true, indica que está en el documento, está visualmente en el HTML. Vamos, visualmente, está metido aquí. Como digo, por CSS puede estar oculto, pero está metido. Mientras que artículo 2, pues no lo vamos a tener y nos va a devolver false, porque solo existe en memoria. Entonces, como solo existe en memoria, aún no lo hemos insertado. ¿Qué formas tenemos de insertar un elemento, ¿vale? Cuya propiedad isConnected es false, es decir, no existe? ¿Cómo podemos insertarlo, ¿no? en nuestro DOM? Pues bien, normalmente para insertar un elemento, si sabemos que nuestro HTML es jerárquico, tenemos que tomar un punto de referencia, es decir, dónde queremos insertar el elemento. En este caso, si por ejemplo lo que queremos es insertar el artículo 2, ¿no? Esta variable como se llama artículo 2, lo que nos interesará a lo mejor es insertarlo debajo del artículo normal, es decir, nos interesará decir, bueno, yo lo quiero meter aquí, ¿no? Aquí quiero que vaya mi artículo 2. Y como yo sé que mi HTML es jerárquico, o sea, va de padre, siempre hablamos de padre, hijo, hijo, padre. Bien, pues lo que nos va a interesar en este caso para utilizar este método es seleccionar el padre, ¿de acuerdo? El padre inserta un hijo, entonces vamos a seleccionar la sección. Para ello vamos a servirnos en este caso pues del ID mismamente. Vamos a ver qué método vamos a utilizar. Entonces yo voy a coger aquí y voy a decir const section document.getElement by ID y el ID que hemos dicho que es section. Perfecto, pues pongo aquí section. ¿De acuerdo? Guardo y me vengo a mi navegador para operar de forma más dinámica. Entonces yo aquí digo section. Ya tengo seleccionada mi sección. Tengo mi artículo 2, ¿no? Lo tengo aquí, perfecto. Artículo 2 que no existe, si os fijáis no se refleja. Bien, yo ya tengo mi nodo padre, que es donde voy a insertar, y el nodo, digamos, en memoria, que es el que quiero insertar, el elemento que quiero insertar. Pues lo puedo hacer de varias formas. La primera de ellas es appendChild, ¿de acuerdo? El método appendChild. Y este método, ¿vale? Lo que me admite es un nodo. En este caso, el nodo que yo quiero meter es artículo 2, ¿no? Puedo hacer esto y si os fijáis, en cuanto lo ejecuto, aparece otro artículo, en este caso igual, porque no cambia ningún dato, debajo, ¿no? Como podemos ver. ¿Qué hace el método appendChild? Pues bien, lo que hace es añadir el elemento nodo que le pasamos como parámetro como último hijo de ese elemento, del elemento section. En la jerarquía nosotros teníamos una sección que tenía un hijo h2 y un hijo article. Entonces appendChild lo que va a hacer es siempre meterme el elemento que yo le pase como último. Me ha metido este artículo, me lo ha metido duplicado aquí abajo. Si yo vuelvo a ejecutar appendChild después, me lo meterá el siguiente elemento, me lo meterá aquí abajo. En ese orden, ¿de acuerdo? AppendChild solo me permite hacer esa inserción de ese tipo, como último hijo. Pero hay veces que a lo mejor me interesa insertarlo en otro orden. Me interesa insertarlo como primer hijo, o me interesa insertarlo como hermano superior. Es decir, aquí iría la etiqueta, o me interesa insertarlo después de la sección. Es decir, yo desde un elemento puedo insertarlo como un hijo en última posición, como un hijo en primera posición, o bien como un hermano superior o un hermano inferior. Y con esas combinaciones puedo insertar un elemento en cualquier sitio del DOM. Porque yo puedo decir, quiero insertar un elemento debajo del H2. Claro, yo desde sección no puedo insertarlo a lo mejor aquí abajo. O sea, solo tengo la opción de insertarlo aquí abajo o encima del H2, ¿no? O encima del section. Pero como hermano, yo puedo seleccionar mi H2 y decir, quiero insertarlo en esta posición. O quiero insertarlo en esta otra. Porque aparte de los hijos de H2, que no tienen este caso, solo tiene un texto, podría insertarlo como un hermano. ¿Y con qué métodos o método hago esto? Pues bien, esto lo podemos hacer aquí como prueba, ¿vale? Vamos a actualizar la página para borrar el elemento, ¿vale? Vamos a poner aquí section, que lo seguimos teniendo, ¿vale? Porque lo tenemos aquí seleccionado. Y esto es con insert adjacent element, ¿vale? Este es un método parecido al appendChild, solo que este me permite decirle en qué posición quiero insertar ese elemento. ¿Y qué posiciones tenemos aquí disponibles? Bien, pues ponemos doble comillas, ¿vale? Yo aquí le puedo poner before begin, por ejemplo. Ahora os explico todas las que hay y después el nodo, ¿no? Article, ¿de acuerdo? Artículo 2. Aquí, ¿vale? En la posición tengo 4 posiciones, como hemos dicho antes. Tengo before begin,
¿vale? Que significa antes de que empiece, es decir, antes de section, aquí iría el artículo en esta posición, ¿vale? De hecho, podemos hacer aquí esto, before begin, ¿de acuerdo? Luego tenemos también before end, ¿vale? Que es antes de que acabe el elemento, es decir, como último hijo, que sería lo mismo que append child, before end. Luego tenemos after begin, ¿de acuerdo? Que sería después de que empiece la etiqueta, es decir, aquí. Y after end, ¿de acuerdo? Que after end sería después de la etiqueta. Es decir, lo puedo insertar como hermano superior, como hermano inferior, como último hijo o como primer hijo, ¿vale? En este caso de section porque es el elemento que tengo seleccionado, pero estas etiquetas se modificarían para cualquier elemento, ¿de acuerdo? O sea, tenéis que pensarlo que es a partir del elemento que seleccionáis y luego decís, vale, ¿cuál quiero? Antes de que empiece este, después de que empiece, antes de que acabe o después de que acabe. En este caso, si yo quisiera replicar el append child, pues utilizaría el before end, ¿no? Me vengo aquí, digo before end y le doy al enter y me estaría haciendo lo mismo que el append child. Si en vez de before end lo que yo hago es after end, ¿vale? Es después, debajo, si os fijáis, la cajita de la sección, ¿vale? Como lo podéis ver aquí, la cajita de la sección está aquí y el artículo ahora está como un hermano debajo, ¿de acuerdo? Porque he puesto after end, ¿vale? Como he indicado aquí, está aquí metido. Y así con el resto, after begin sería como primer hijo, que lo podemos hacer también. After begin sería como primer hijo e iría encima del título, del H2. Y luego tendríamos también el caso de before begin, que sería como hermano superior. Y estaría encima de la sección, ¿de acuerdo? Pero como digo, lo utilizaremos en función de dónde queramos insertar nuestras etiquetas. Este método nos sirve para meter todo tipo de elementos, ya sea un elemento, digamos, clonado, o bien con createElement, o bien con createTextNode, o bien con createComment, ¿vale? Digamos, con appendChild y con insertAdjacentElement podemos introducir cualquier tipo de elemento o nodo en esto. Pero hay veces que a lo mejor, debido a nuestro caso de uso, nos interesa insertar, digamos, elementos o crear elementos de otras formas, ¿vale? Vamos a ver cómo podríamos, por ejemplo, insertar texto sin necesidad de crear un nodo de texto, o sea, cómo concatenar texto al final y demás. Esto lo podemos hacer con el método section.insertAdjacentText. La sintaxis es muy parecida, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo aquí esto, ¿no? Dos parámetros, before end, es decir, voy a insertar antes de que acabe el texto, aquí acaba la sección, ¿vale? Le doy y de esa forma yo estaré metiendo un texto, ¿vale? No un texto sin más, no es una etiqueta, al final, ¿vale? Podría, si lo vuelvo a ejecutar obviamente, pues me concatena dos veces lo mismo. De insertar texto así. Y luego tenemos también otro ejemplo que nos puede servir de uso, que es el insert adjacent HTML, que en este caso es muy similar, o sea, también tengo la variable posición, si le pongo before end, pues irá antes de que acabe. Y el segundo parámetro, que es el más interesante, es que me permite meter como un string cualquier texto, bueno, normalmente no es texto, es HTML, es decir, yo puedo tener plantillas o trozos de HTML contenidos en mi código JavaScript y meterlos directamente sin necesidad de andar creándolos, digamos, con document, createElement, bla, 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 sino escribirlo como un string y insertarlo directamente. O sea, yo aquí puedo poner H3, esto es un título inventado, cerrar la etiqueta H3, de acuerdo, darle al enter y aquí lo que me ha introducido es un H3 con la sintaxis de HTML. Otra de las maneras. Esta es bastante más utilizada porque suele ser cómodo tener, digamos, elementos así, porque no tienes que andar con tanta sintaxis de document, que no sé qué, modificando atributos, etc. Eso es algo que veremos ahora, cómo podemos modificarlo. Pero crear desde cero muchas veces no es lo más cómodo, porque tenemos que meter un montón de líneas y suele ser bastante engorroso, sino que a lo mejor tenemos una especie de plantilla de componente, ¿vale? Precreado que modificamos para nuestro caso de uso, pero lo insertamos como HTML directamente. Y para finalizar esta parte de inserción vamos a ver la parte de eliminar, ¿no? Que a lo mejor también es interesante muchas veces, cómo podemos eliminar un nodo de nuestro DOM, y lo podemos hacer por un lado con el método remove, ¿vale? Si nosotros aplicamos el método remove a la sección en este caso, ¿vale? Pues nos cargamos la sección, como podéis ver ya no existe aquí.
En memoria sigue existiendo, o sea, la seguimos teniendo, tenemos acceso, pero no está conectada a nuestro DOM, no está en nuestro HTML, ¿vale? Y ya para finalizar, también podemos tener el caso de querer reemplazar el contenido de un elemento, ¿de acuerdo? Yo ahora mismo tengo aquí una sección y puedo decidir si lo que quiero es, en vez de añadir un contenido nuevo, es reemplazarlo. En este caso voy a utilizar inner HTML, ¿vale? Que es una propiedad de lectura, porque la puedo leer, pero también la puedo sobreescribir y yo podría decir aquí, decidir ponerle un h2 con nuevo título y todo el HTML que contiene mi sección va a quedar, tanto el h2 como el artículo, sustituido por un nuevo h2 que ponga el nuevo título de la sección. Si le damos aquí nos lo indica, nuevo título de la sección sin ningún problema. También tenemos la opción de reemplazar todo el HTML, es decir, no solo lo que está contenido, es decir, no solo lo que hay dentro, sino sección y lo que hay dentro, ¿vale? Es decir, yo puedo hacer section.outer HTML y de esta forma, si os fijáis, lo que me devuelve es la sección y lo que hay dentro, ¿vale? Con inner solo lo que hay dentro. Y puedo decidir reemplazar todo, o sea, la sección más lo que hay dentro o solo lo que hay dentro. De la misma manera, si pongo section.outer igual a lo que quiera, pues sustituiré la sección y lo que tiene dentro por el nuevo HTML que yo le haya puesto. Y para finalizar también tenemos la parte de inner text, ¿vale? Ya habréis visto que me lo ha sugerido aquí. Si yo, por ejemplo, digo section.children en este caso, para seleccionar el elemento hijo, posición 0 ya tengo el h2, puedo decirle aquí text content y puedo decirle otro título más. Y lo que está haciendo es sustituir en este caso solo el contenido de texto de mi elemento h2 que está dentro de mi sección. ¿De acuerdo? O sea, podemos utilizar pues eso, text content, ¿vale? Inner HTML o outer HTML. Y ya como último vamos a ver cómo podemos modificar las propiedades de un elemento que esté insertado en el DOM y entre otras cosas, pues por ejemplo también el CSS, ¿no? Bien, en este caso voy a hacer un F5 para volver al contenido original. Tenemos por un lado section.getAttribute, ¿vale? Que me sirve para obtener cualquier atributo que tenga mi elemento section. Y yo le digo getAttribute y le paso el nombre id, obtendré mi id que es section en este caso. Aquí también tenemos un atajo que es section.id, pero bueno, si por ejemplo mi sección tuviera un nombre, voy a ponerle nombre en este caso, podría ponerle nombre, name, lo que quiera. Puedo decirle nombre, me lo invento, ¿vale? Yo podría llegar aquí y decirle section.getAttribute de nombre. Y esto me devolverá me lo invento. Al igual que tengo el get, tengo el setAttribute, que me permite, en vez de solo un solo parámetro con el nombre, me permite pasarle dos parámetros con nombre y valor y poner otro valor, ¿de acuerdo? Y cambiar el valor de me lo invento a otro valor. Así que voy al DOM y abrimos aquí y lo podéis ver, nombre, otro valor. Nos vale para cualquier propiedad. A mayores de estas propiedades, ¿no? De los atributos, también por ejemplo podemos tener el atributo class y nos devolvería la clase y podemos modificarla así. Pero para el CSS tenemos, digamos, otras propiedades que son más idóneas para esto, que son la propiedad classList por un lado, ¿vale? Que nos devuelve un listado, ¿vale? De las clases que tenemos en nuestro elemento, en este caso solo una, border gray, y section.className, que nos devuelve el string directamente de la clase, ¿vale? Lo podemos modificar o bien añadiendo al listado de arriba un nuevo elemento, o bien concatenando a este string pues un valor. Por ejemplo, si yo digo aquí section.className, puedo ponerle más igual para no perder lo que tengo y le digo nueva clase CSS, ¿de acuerdo? Podría añadirle, obviamente como no le he metido un espacio, pues no me lo ha hecho bien, me la concatena un poco raro y me habré cargado obviamente los estilos de esta sección. Probablemente si lo vemos aquí, pues los estilos, vale, como no los aplico por clase no hay problema, pero los estilos me los habría cargado porque me he cargado la clase, la he puesto otro nombre. Lo suyo aquí hubiera sido ponerlo con un espacio, ¿de acuerdo? Porque de hecho lo idóneo, ¿vale? Es que tú lo que hagas es section.classList.add y añadas un nuevo elemento, una nueva clase de esta forma.
más cómoda. Y así lo que hace es añadirte ya los espacios, ¿vale? El class name normalmente es para ver en formato string, no se suele usar para modificar. Para modificar y demás suele ser mejor el class list, porque tienes los métodos add, tienes el método remove, ¿vale? Que te permite eliminar una clase si es que existe, ¿vale? De esta manera lo que haremos será eliminarla, a la clase que habíamos añadido al final, 0.5, ¿vale? O sea, es decir, hemos hecho aquí un add, la hemos añadido, border gray nueva clase, hacemos un remove, eliminamos la clase y tenemos otro método que muchas veces no es utilizado, pero es más útil de lo que pueda parecer, que es el método toggle, ¿vale? Este método lo que hace es decir, yo quiero, no sé si tiene la clase o no la tiene, lo que quiero es si la tiene que la quite y si no la tiene que la ponga. Lo típico para los interruptores que se suelen utilizar para, yo que sé, para cambiar de valor entre sí y no, pero sin conocerlo, sin tener que obtener el valor y decir, si lo tiene que lo quite, si no lo tiene que lo ponga. No sé si me explico. De esta forma, si yo aplico esto así, me da igual que lo tenga que no, que voy a hacer la operación inversa. Si lo tiene, en este caso no lo tiene, lo ejecuto y aparte de devolverme true, me lo pone. Si lo vuelvo a ejecutar, me devuelve false y me lo quita. Funciona como un interruptor. Y aquí se acaba el vídeo, chicos. Espero que haya quedado claro cómo podemos utilizar estos métodos del DOM para aportar dinamismo a nuestras páginas web. En el siguiente vídeo, que va a ser el tercero y último de esta temática del DOM en un principio, vamos a ver los eventos, uno de los conceptos, digamos, más importantes de esto. Entonces os dejaré por aquí nuestras redes sociales para que no os perdáis ninguna noticia ni ninguna información referente a todo esto. También recordaros que los martes y los jueves estamos haciendo directos, que están teniendo una acogida muy buena, así que si os queréis pasar, pues allí nos podréis contactar con nosotros y hablar. Estamos haciendo prácticas y demás. Y nada, también si os ha molado este vídeo, pues os agradeceríamos un montón que os suscribiréis si aún no lo estáis y dejaréis vuestro like. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Un saludo.